Esta es la tercera parte de esta serie, el misterio del rapto de la iglesia. Y les voy a dar en 4 o 5 minutos, claro, el resumen de las conferencias anteriores. Y esta es la tercera parte que iniciamos hace 3 semanas aquí en México con esta preciosa serie, el misterio del rapto de la iglesia. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, he aquí os digo un misterio. En otras palabras, ¿por qué el apóstol Pablo inicia la narración de este misterio confirmando lo que es un misterio? Por favor, pongan atención, porque en el Antiguo Testamento, Dios no había revelado el arrebatamiento de la iglesia. Era un misterio que se le reveló no a Zacarías, ni a Ezequiel, ni a Isaías, ni a Juan, ni a Pedro, sino que se le reveló al apóstol Pablo. Entonces Pablo fue el que recibió la revelación tanto del misterio que estaba escondido, que era la iglesia, como el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice Pablo, les voy a decir un misterio. ¿Cuál es este misterio que él comienza a revelar? En el Antiguo Testamento no estaba escrito que no todos íbamos a morir, sino que íbamos a ser transformados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta transformación, que tal vez nosotros seamos la primera generación en la historia en que no vamos a morir, sino que en cualquier momento, en un parpadeo de ojos, tal vez ahorita saliendo de la iglesia a las 6 de la tarde hoy o en la noche o mañana, una semana, no sabemos, pero sí sabemos que nos encontramos muy cerca de este próximo evento profético de la Biblia. Si alguien me pregunta, ¿cuál es la próxima profecía por cumplirse en la Biblia? La respuesta es muy clara, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y vamos a ver la diferencia tan grande que hay entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Y dice Pablo, porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, en este cuerpo no podríamos ninguno de nosotros subir al cielo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenemos nosotros está condicionado y diseñado por Dios para vivir bajo el medio ambiente que nos rodea. El oxígeno que tenemos, las plantas que tenemos, las frutas que comemos, todo absolutamente lo que está en el planeta Tierra fue diseñado para que nosotros viviéramos en este mundo. La Biblia habla que hay un primer cielo que es la atmósfera, el segundo cielo que es las galaxias, pero sin embargo del segundo cielo al tercer cielo salimos del segundo cielo a otra dimensión. Y el tercer cielo es la dimensión donde tiene sus cuarteles generales Dios con sus ángeles. Entonces podemos ir tal vez a las galaxias y podemos viajar en los planetas, pero no podemos entrar al tercer cielo, que ya no es parte del mundo material, sino del mundo invisible, espiritual, con este cuerpo. Entonces, para poder integrarnos en aquella dimensión, necesitamos que nuestro cuerpo sea transformado con las mismas características que fue transformado el cuerpo de Jesucristo en su resurrección. Esto es lo que significa que es necesario que esto corruptible, esto que está sujeto a deterioro celular, que es nuestro cuerpo, sea vestido con algo que ya no se deteriore, donde la ley de la entropía física o la segunda ley de la termodinámica ya no opere en nuestro cuerpo. Muy bien. Vemos pues esta palabra transformación, alazo en el griego, alazo con A, como suena, que significa cambiado de forma. Este es el misterio del rapto, porque no había sido revelado anteriormente por Dios. Es algo que Dios tenía guardado. Un misterio es un secreto de Dios,
que Él sabe a través de la historia y a través de los siglos exactamente cuándo abrirnos el misterio. Por ejemplo, para que sea un poco más claro, en el libro de Daniel capítulo 12 vemos nosotros que Dios le revela a Daniel toda la tribulación y el tiempo del anticristo. Y Dios le dice a Daniel: quiero que sepas una señal, para que todos estén atentos a esta señal, que en los últimos tiempos, o sea, cuando ya venga la historia final de la humanidad, el conocimiento aumentará. Daniel 12:4. Y le dice el ángel a Dios: le dice el ángel a Daniel, cierra las palabras de esta profecía. En otras palabras, esta profecía que te estoy dando, Daniel, ponle un candado. Cuando dice la Biblia, cierra y no lo reveles, tiene un candado. Y pasaron, ¿verdad?, 1600 años de Daniel a nuestros días, y a principios del siglo XX, el candado que tenía el libro de Daniel en el capítulo 12 se rompió. ¿Por qué? Porque desde el siglo XX a nuestros días, lo que no conocimos en 18 siglos, brincamos del burro al motor de gasolina. El conocimiento en el siglo XX ha sido la explosión más grande de toda la historia humana. En el siglo XX comenzamos del burro al motor de gasolina. 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945 la desintegración del átomo con la fisión nuclear. 1957 el primer plataforma especial. 1969 la primera plataforma espacial y el hombre desciende en la luna. 1990 entramos a la época del internet, y de los 90 a nuestros días, ¿qué nos sorprende? Vivimos una época de chip, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, laptops, cibernético, y todo este idioma que no había hace 20, 30 años de edad. Nos damos cuenta que estamos en un mundo inmensamente tecnologizado. Estamos en una tecnología jamás vista en la historia antes. Entonces nos damos cuenta que nos encontramos en la última generación, porque el conocimiento era una de las principales profecías que iban a ir aunadas con el regreso de Israel en 1948 a su tierra. Muy bien, vamos a ver que existen 5 posiciones teológicas para el famoso rapto de la iglesia. O sea, 5 diferentes interpretaciones. Y quiero que pongan atención, así es la Biblia. En la Biblia es tan inmenso el conocimiento de Dios y tan inmensos los caminos de Dios, que ninguna mente humana podría tener y ser el que conservara toda la verdad. Por eso Isaías tenía una parte de la verdad, Ezequiel tenía otra parte de la verdad, Pablo le reveló una cosa, a Pedro no le reveló lo que reveló a Pablo, a Juan no se le reveló más que el amor de Dios, y cada uno de los discípulos y los profetas del Antiguo Testamento tenían una parte de la revelación, porque ningún ser humano es Dios, no nos cabría tanto conocimiento. Y así, por eso, gracias a Dios, hay iglesia presbiteriana, iglesia nazarena, iglesia bautista, Vida Nueva para el Mundo, Amistad Cristiana, bla, 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 porque ninguna iglesia posee toda la verdad. Entonces, a una iglesia Dios le revela, ¿verdad?, que la liberación, que hay demonios en los cristianos, a otra los dones, a otra iglesia le da más teología. Creo que a nuestra iglesia Vida Nueva nos ha bendecido Dios con un cimiento muy profundo, teológico y doctrinal de la palabra de Dios. A los hermanos presbiterianos les da otra cosa, dicen que el bautismo lo pueden tener los niños. Los bautistas se hicieron famosos porque comenzaron a bautizar a toda la gente y no aceptaban en la iglesia al que no fuera bautizado. En fin, somos diferentes tribus, como en el Antiguo Testamento. La tribu de Dan, la tribu de Leví, la tribu de José, etcétera, etcétera. Y todos son diferentes y todos somos diferentes, pero en esta unidad que tenemos es cuando esta diversidad se convierte en una unidad en el amor de Dios. Entonces en la Biblia encontramos los que creen que se pierde la salvación, que se califican como arminianos, los que creemos que no se pierde la salvación, que nos tachan de calvinistas, los que creen que la predestinación es una doctrina hiper calvinista, y los que creen que la predestinación no se puede divorciar de la responsabilidad humana.
Los que creen que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo, los que creemos que no necesitas hablar en lenguas para tener al Espíritu Santo. En fin, hay diversidad de doctrinas no esenciales. Las doctrinas esenciales gobiernan todas las iglesias cristianas: que Cristo nació de una virgen, que la salvación es por gracia, que la Biblia es la única regla de conducta que tenemos para poder realmente conocer a Dios, que hay una resurrección de muertos y que la salvación es por gracia. En eso, nazarenos, bautistas, presbiterianos, Vida Nueva para el Mundo, Amistad Cristiana, en eso todos estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales. Las que les acabo de mencionar son doctrinas no esenciales. Y en las cuestiones de profecía, el rapto está calificado como una doctrina no esencial. Porque si tú crees que Cristo va a venir a la mitad de la tribulación, y yo creo que va a venir antes de los 7 años, nos vamos a ver en el cielo de todas maneras. O sea, eso no nos va a dividir. Que tú crees que las lenguas es importante y yo no lo creo, de todas maneras, lo que tú creas o lo que no creas, nos vamos a ver en el cielo. Tú con tus lenguas y yo sin mis lenguas. Entonces, así está la situación, ¿verdad? Son doctrinas no esenciales, que no tienen que ver nada con la salvación, con la Biblia, con la gracia de Dios. Entonces, hay 5 interpretaciones. Estas 5 interpretaciones, todos los que estudiamos teología, las tenemos que estudiar. ¿Y qué hacemos cuando estudiamos teología? Muy bien, la primera interpretación se llama el rapto pretribulacional, que es lo que nosotros creemos, que antes de los 7 años de la tribulación o antes de la semana 70 de Daniel, viene el arrebatamiento por la iglesia. En segundo lugar viene el rapto mid-tribulacional, los que creen que a la mitad de la tribulación viene Jesucristo por el rapto. En tercer lugar, el rapto post-tribulacional, que hasta la segunda venida de Cristo, la segunda venida y el rapto son el mismo evento teológico. En cuarto lugar, el rapto parcial, que solamente los cristianos espirituales se van en el arrebatamiento y los cristianos carnales aquí se van a quedar. Y en quinto lugar, el rapto pre-ira. Yo esta posición la tenía todavía algunos 7, 8 o 10 años atrás de mi vida cristiana, y es la que enseña que la ira de Dios no comienza hasta el 7º sello, y que ahí es exactamente cuando el rapto viene, cae la ira de Dios a los 3 años y medio de la tribulación, y es cuando nos vamos con el Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia es un libro que nosotros tenemos que entender que no nos podemos dar por vencidos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, un misionero bautista llamado Emilio Anderud, que era un músico excepcional, trompetista de orquestas famosas, se convierte, viene a México, a Monterrey, y comienza a discipular. Viene a la Ciudad de México y mi hermano Alejandro se convirtió primero con otros hermanos. Me acuerdo que en ese tiempo yo, ¿verdad?, traía una pistola 9 milímetros aquí guardada atrás del cinturón. Me decían el ampón de la colonia Cuauhtémoc. Y bueno, borracho, parrandero, jugador, etcétera, etcétera. Y nadie creía que me fuera yo a convertir. Total que 2 años después de mi hermano me convierto en 1974. Y entonces nos comienza a discipular con la doctrina bautista, que es muy fuerte doctrinalmente y en la cuestión del evangelismo. Después de eso nos vamos a Acapulco a vivir y comienzo a discipularme con presbiterianos. Unos misioneros presbiterianos que nos adoptan y ya me enseñan todo el presbiterianismo, la teología de la reforma, etcétera, etcétera, ¿no? También muy fuertes teológicamente. Y después de los bautistas y presbiterianos me voy a una iglesia, Asambleas de Dios, que es de carácter pentecostal, donde, ¿verdad?, hablaban en lenguas, pero hasta en su casa, ¿verdad?, o hasta en el camión. Y comienzo a estudiar la Biblia, llego a Corintios 14, donde el apóstol Pablo prohíbe que se hable en lenguas en la iglesia. Que si hablas en lenguas sea en tu casa, en una reunión, ¿verdad?, pero en la congregación que no se hable en lenguas. Y los que hablan en lenguas en la iglesia, que sea por turno, que sea 1 o 2 y con intérprete. Y si no hay intérprete, que no se hable en lenguas en la iglesia. ¿Por qué? Porque si entran incrédulos, van a decir que somos una bola de locos. Por esa razón lo hace Pablo.
Entonces me doy cuenta que en todas estas iglesias, ¿verdad? Pues comenzaban a hablar, todo mundo decía, esto es antibíblico. ¿Por qué están violando Corintios capítulo 14? Pues me salí, ¿verdad?, de esta denominación, y entonces ya después comencé a unirme con el equipo de Luis Palau. Él me invitó como un evangelista asociado por algunos años aquí en México. Estuve viajando con Juan Guillermo y con Benjamín Orozco, que eran miembros de nuestro equipo. Aprendí muchísimo trabajando así. Yo preparaba las campañas evangelísticas de Luis cuando iba a Veracruz. Después estuve con Billy Graham en 1982-83. 2 años mandaron a entrenarnos a Estados Unidos cómo se organiza una cruzada evangelística, cómo se organiza, y ahí sacamos lo de decanes, seguridad, que en una iglesia tiene que haber orden, tiene que haber personas que estacionen los carros, en todo tiene que haber orden. Y todos estos principios me ayudaron, ¿verdad? Y de todos estos principios, tú escoges los que más te bendijeron y además los que más peso bíblico tienen. Y después de comparar la doctrina de estos y la doctrina de aquellos y lo que ellos enseñan, llegas a una conclusión. Y nosotros, ¿verdad?, hemos llegado a la conclusión que el rapto pretribulacional, antes de los 7 años de la tribulación, viene el Señor Jesucristo, como lo vamos a demostrar teológicamente. Muy bien, si la iglesia experimentara parte de la tribulación, como algunos enseñan, y lo respetamos, entonces podríamos esperar que en el Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18, escuchen esto, del capítulo 4 del Apocalipsis al capítulo 18, nunca se menciona la iglesia otra vez. Nunca se menciona la iglesia. Y sin embargo, en estos capítulos, ¿verdad?, son los capítulos que abarcan el juicio de Dios. La palabra iglesia en el griego, eclesia, que significa sacados fuera, es lo que significa la palabra iglesia. ¿Quiénes forman la parte de la iglesia? Un grupo de seres humanos que fuimos sacados del mundo espiritualmente hablando, que nos salimos de la idolatría, nos salimos de las orgías sexuales, nos salimos de los placeres del mundo, del arte del mundo, de las costumbres del mundo, de las fiestas paganas del mundo. Somos sacados para pertenecer a un Dios que nos da a conocer a su Hijo Jesucristo. Y aunque estamos en el mundo, ya no participamos de las cosas que el mundo considera tradiciones o fiestas o paganismo, idolatría, etcétera, etcétera. Por eso se llama iglesia. Somos sacados para pertenecerle a Dios, servir a Dios y abandonar la idolatría y las enseñanzas también equivocadas que desgraciadamente muchos de nuestros padres nos transmitieron, porque nuestros padres no tenían el conocimiento que nosotros tenemos ahora para transmitirles a nuestros hijos. Mis padres me transmitieron a mí una religión, como a ti también, la religión popular. Y cuando me di cuenta que la religión popular contradice la Biblia, entonces me convertí al cristianismo. Y ahora yo les transmito a mis hijos la verdad que se encuentra en la Biblia y en la persona de Jesucristo. Muy bien. Vemos nosotros que la iglesia del capítulo 4 al 18 no aparece en Apocalipsis, hasta el capítulo 19, donde se le describe bajando del cielo como una novia, regresando con el Señor Jesucristo. Este regreso del cielo, de la iglesia hasta el capítulo 19, nos demuestra que estaba preparándose en el cielo para las bodas del Cordero. Entonces, hasta que regresemos con Cristo, ¿verdad?, celebramos las bodas del Cordero. Y la palabra iglesia vuelve a aparecer hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16. Y dice Apocalipsis 22, 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas a las eclesias, que se tradujo iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora bien, en vista que del capítulo 4 al capítulo 18, que son los sellos, las trompetas y las copas de los juicios de Dios, no aparece la palabra iglesia, sí aparece la palabra santos.
sí aparece en esta sección de los juicios la palabra santos. Y nos damos cuenta con esto, ¿verdad?, que los santos que son llamados santos del capítulo 4 al 18, que son los juicios de Dios, son los seres humanos que se van a convertir en la tribulación y que van a ser muertos por la persona del anticristo. Y de acuerdo a la Biblia, el anticristo, ya saben ustedes qué instrumento va a usar para matar a los santos y a los judíos: la guillotina. La guillotina, la que se usó en Francia en la Revolución Francesa por el famoso Robespierre. Vamos a ver esto desde el Antiguo Testamento, capítulo 7 de Daniel, versículo 25, de qué forma Daniel profetizó que ese cuerno pequeño, el nombre con el que aparece el anticristo en el Antiguo Testamento, iba a perseguir a los santos y a los judíos en el tiempo de la gran tribulación. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, se está refiriendo al anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Esta frase, tiempo y dan, tiempos y dan en el hebreo, y pelaj medio y dan tiempo, significa 3 años y medio o 42 meses, que es exactamente el tiempo que Dios le concede al anticristo para gobernar el mundo. El anticristo no va a gobernar 7 años, va a gobernar 3 años y medio. O sea, en el momento que el anticristo entra al templo, que va a ser reconstruido en Jerusalén, Mateo 24, desde ese momento él viola ahí el tratado de paz que va a llevar a cabo entre los árabes y los judíos y los palestinos, y en ese momento el anticristo se proclama a sí mismo Dios. Y de ahí en adelante el anticristo comienza la persecución de los cristianos y de los judíos. Entonces, estos 7 años que vienen de Daniel 9, 24 al 27, como la 70 semana de Daniel, que son los últimos 7 años que Dios le concede a Israel para el arrepentimiento y para los 144,000 que se van a levantar en lugar de los cristianos del Nuevo Testamento. Vamos a ver que en estos 7 años, a la mitad son 3 años de tribulación, y los últimos 3 años son los tiempos de la gran tribulación. Entonces los 7 años están divididos en la tribulación, primeros 3 años y medio, gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que es equivale a la semana 70 de Daniel. Vemos también esta verdad en Apocalipsis capítulo 13. Ahí tengan marcado el Apocalipsis, porque vamos a estar recurriendo continuamente a este libro maravilloso. Dice Apocalipsis 13, versículo 7, hablando de lo que el anticristo va a hacer. Y se le permitió, vean ustedes, que tiene permiso. Ni siquiera el anticristo va a ser soberano. El diablo tampoco es soberano. También lo que el diablo hace lo tiene con permiso de Dios. El diablo no nos puede tocar a ninguno de nosotros sin el permiso de Dios. ¿Cuándo le da Dios permiso al diablo para tocarnos? Cuando nosotros dejamos a Dios. ¿Y cuándo dejamos nosotros a Dios? Cuando hay un pecado en tu vida no confesado. En el momento en que nosotros pecamos, inmediatamente nos separamos de Dios en la comunión. Y en ese momento nos pasamos de la luz a las tinieblas. Y el reino de Satanás son las tinieblas. Él opera en las tinieblas. Satanás no puede operar en el reino de la luz. Entonces, si nos mantenemos en la luz, y la luz es sinónimo de amor. La luz es sinónimo de amor en la Biblia. Entonces, si estoy en la luz, estoy amando a Dios, estoy obedeciéndolo y estoy amando a mi prójimo. Mi relación horizontal y mi oración y mi relación vertical con Dios son del agrado de Dios. El momento en que yo me amargo
horizontalmente contra mi esposa, mi cuñado, mi tío, mi amigo, contra cualquier persona que tú tengas coraje en la vida, cualquier prójimo, cualquier ser humano, de donde venga y de donde sea. En ese momento, si tú no has perdonado, inmediatamente no tienes protección de Dios. Hebreos 12, versículo 15. Cuando hay la amargura, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces Dios no puede más que dejar que el mundo de las tinieblas comience a llenar tu vida. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos amargados y no queremos ya caminar con Dios y creemos, no, la vida me ofrece mejores cosas, y no, pues una bola de hipócritas, y esto y el otro, y por aquí, por allá, y comenzamos a blasfemar? En ese momento, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Es como el famoso ateo Hitchens, Christopher Hitchens, que se acaba de morir de Inglaterra. Le dijo un gran apologista, Dinesh D'Souza, que es de origen hindú, en un debate que vi en la televisión de ellos. Le dice, bueno, es que a usted solamente le queda, ¿verdad?, endurecerse contra Dios porque no comprendió a Dios, porque Dios no era la persona que usted estaba esperando, porque no le sanó a su esposa. Por eso ese ateo, muchas veces los ateos se enojan contra Dios porque te pedí algo y no me lo concediste, y mi hijo se murió y te pedí que le sanaras de cáncer y se murió de cáncer. Entonces casi siempre la base del ateísmo es la amargura contra Dios. No hay un ateo que no esté enojado contra Dios. Y lo más chistoso de esto es que están enojados con alguien que no existe. O sea, es una contradicción filosófica el mismo ateísmo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enojamos contra Dios, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Hay muchas cosas que no vamos a comprender en la vida. No somos dioses. Hay muchas cosas que no entendemos en la vida. No somos dioses. ¿Qué es la fe? Caminar aunque no lo entendamos. Confiar aunque sepamos que no sabemos lo que está pasando, ni por qué pasó ese accidente, ni por qué pasó esa muerte, ni por qué ese volcán explotó. Es la fe. La fe es ver a través de las tinieblas. Virgen de la Macarena. ¿Qué es la fe, verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo lo veo, ya no es fe. Para que sea fe, tiene que ser invisible y futuro. Entonces, esas son las promesas de Dios que nos dice Dios, ¿verdad? No te dejaré ni desampararé. Ahora que fuimos a Israel el año pasado, una de las preguntas más grandes, estábamos en el museo del Holocausto, ¿verdad? Qué precioso museo del Holocausto, con todo el rollo de Isaías ahí alrededor. Y había dos judíos junto a nosotros hablando inglés. Y uno estaba así con una cara, pero de veras de alacrán. Y le estaba diciendo al otro judío, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? Y en eso me puse esa pregunta de carácter teológico, ¿verdad?, y filosófico, fue como un dardo a mi corazón. ¿Qué podemos contestar nosotros? ¿Dónde estaba Dios en el Holocausto? Y en ese momento vino a mi corazón la respuesta. Y le dije en inglés, permítame decirle y hacerle otra pregunta. ¿Dónde estaba Dios en la cruz? Si hubiéramos visto a Cristo hecho pedazos en la cruz, esto es lo que los judíos estaban diciendo. Dios no podría permitir que su hijo sufriera tanto. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no viene a rescatarlo de la cruz? Y sin embargo, en la cruz es donde más cerca estuvo el Padre de su Hijo, hasta el momento que nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo. Una señora en un hospital una vez me dijo, que la fui a visitar, oiga, creo que me abandonó Dios. ¿Por qué? ¿Usted está enferma? ¿Cree que le abandonó Dios? Le dije, ahora es el momento de la fe, de creer que aunque usted no lo siente y no entiende por qué está acostada en ese hospital, la fe me dice, ¿verdad? Nunca me dejarás ni me abandonarás, y aunque ande en valle de sombras y de muerte, aunque se ponga la oscuridad en nuestras vidas, muchas veces no vamos a ver luz. Ahí dice David, no temeré. Ahora, en ese momento en el hospital, en ese momento donde
son tinieblas a nuestro alrededor, es el momento más grande para confiar en sus promesas. El que no tiene luz, confía en mí, dice el Señor. En el día que temo, dijo David, en ti confío. Esa es la fe. La fe opera en las tinieblas. La fe opera cuando no entendemos. La fe nos da la confianza de que Dios tiene un plan, un propósito detrás de las cortinas que no nos es permitido ver más que mucho más adelante. Y eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros confiemos en que perdiste el trabajo, o te pasó esto, o te pasó aquello. Hay un programa de Dios detrás de cada circunstancia, porque todas esas circunstancias dañinas que te lastimaron y que crees que están impidiendo tu vida, esas circunstancias las convertirá Dios para nuestro bien, porque todas las cosas malas contribuyen para nuestro bien a los que aman a Dios. Nada más para ellos, a los que siguen confiando en Él, como Job. No entendió, perdió a los hijos, perdió las cuentas del banco, perdió su coche Mercedes-Benz, perdió sus ahorros, perdió sus ranchos, perdió todo. Y a pesar de perder todo, le viene una sarna de la cabeza, de la punta de la cabeza a los pies, que tenía que estarse rascando así de la comezón que tenía. Todas estas desgracias le duraron a Job un año. Y durante todo ese año, Job todavía, para más todavía, como decimos en México, ¿verdad? La puntilla todavía viene ahí, con 3 amigos que se le acercan y: no, Job, tú estás así porque le fallaste a Dios. Tú estás así porque hay un pecado escondido. Tú estás así porque hay una maldición sobre tu vida. La maldición de Tutankamón ya te alcanzó. O la de Moctezuma Xocoyotzin, ¿verdad? ¿Y Job qué hizo? No entiendo, pero aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha mi piel, en mi carne lo he de ver. Es lo único que sé. No entiendo y sigo caminando en la oscuridad. Pero no voy a renegar de Dios. Y cuando llegue el final de su vida, Dios le muestra el universo. Oye, Job, ¿tú estuviste conmigo cuando hice la tierra? No, Chepo. ¿Y tú estuviste cuando los ángeles me acompañaban a Job capítulo 38? No, Señor. ¿Y tú viste cuando le puse las rayas preciosas a las cebras, y el cuello tan precioso y tan elegante a las jirafas, y la fuerza del búfalo y el dinosaurio, etcétera, etcétera? Y comienza Dios a mostrarle toda la excelencia del universo, para que se diera cuenta que lo que le estaba sucediendo a él no estaba fuera de su control. Si a las hormiguitas Dios las hizo insignificantes, a una hormiguita, ahí está la hormiguita, ¿verdad? Y agarra la plantita y va para allá y la pone y regresa y agarra otra hojita y regresa otra vez al hoyo, y están todas completamente computarizadas. Todas saben lo que tienen que hacer. ¿Quién las dirige? ¿Quién les puso ese chip? ¿Quién les puso ese conocimiento de lo que tienen que hacer? ¿Quién las dirige? ¿Quién les dice: hey, tú soldado para acá, hey, tú para allá? ¿Han visto a los pájaros volar en parvada? ¿Han visto más de 100, 200 pájaros volar? Hacen esto juntos. Shh. ¿Quién les dice que se van en la misma dirección? ¿Quién es la cabeza de ellos que le dice: síganme para allá juntos? Y hacen así y así, y figuras en el aire, y todos juntos como si fueran uno solo. ¡Qué increíble configuración, unidad y sincronización existe en los pájaros! Como una orquesta sinfónica donde cada quien sabe qué instrumento tocar. ¿Quién les puso a los pájaros? Imagínense nada más, para que alguien va para allá y se van para allá, todos juntos en el aire, así, haciendo majestuosas olas que nos impresionan a nuestros ojos. Ese es Dios. Ahora, si Él hace eso con los animales, con las hormiguitas, ¿ustedes creen que Dios no sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú estás atravesando? ¿Tú sabes lo que Dios sabe que estás pasando en tu matrimonio? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que te hace falta? Pero ¿qué es lo que le está impidiendo a Dios? Extender su mano y sacarte de ese pozo de la desesperación: tu falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos pues entonces
estas evidencias en la Biblia de que hasta el anticristo tiene el permiso de Dios y el control de Dios de vencer a los santos, matarlos en la tribulación, y parecería que sería para nosotros una derrota. Señor, ¿no nos prometiste que somos más que vencedores? Claro que sí, porque la muerte para el cristiano es ganancia. Y lo más que el enemigo nos puede hacer es quitarnos la vida. Y el momento que nos quita la vida es el mismo error que cometió al tratar de quitarle la vida a Jesucristo. El susto que se dio cuando a los 3 días Jesús se aparece entre los muertos. Dice 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este mundo, se refiere a las potestades de Satanás, si los príncipes de este mundo hubieran sabido, hubieran conocido la sabiduría de Dios, no lo hubieran crucificado. Pero mira, esto es, yo le explicaba a mi esposa ayer que estábamos comiendo, haz de cuenta que esto es un bosque, estos son los árboles, y nosotros estamos aquí. Entonces, en la perspectiva de un bosque, ¿qué es lo que vemos? Solamente los árboles. No vemos lo que está atrás de los árboles. Pero si alguien se sube 2 niveles de nosotros, ve, ya tiene un poco más de visión, ¿verdad? Ya ve más allá del bosque. Y si alguien se sube todavía mucho más alto, ve completamente el bosque entero. Entonces, así es la vida cristiana. Cuando no tenemos a Cristo, todo lo vemos de acuerdo a nuestra perspectiva. No alcanzamos a ver las cosas desde los pensamientos y los caminos de Dios. Cuando somos cristianos, Dios nos sube 3 o 4 niveles y comienzas a ver ya más allá de lo que la gente común y corriente alcanza a ver. Ya no vemos la muerte como el final, vemos la muerte como que hay algo más allá de la muerte. Y mientras sigues creciendo en Cristo y sigues santificándote y sigues caminando con Dios, más subes, ¿y qué pasa? Más visión del futuro tienes. ¿A qué me refiero? Más comprendes las profecías bíblicas, más seguridad te da y más cerca te sientes de Dios, porque sabes perfectamente bien que lo que está pasando ahorita en Siria, en Irán, en Europa, etcétera, etcétera, lo sabes porque la Biblia te lo dice, y ves al mundo con seguridad, con esperanza y con decirle a Cristo todos los días: Señor, ven pronto por nosotros. Entonces, como lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando alguien se muere, vemos la ambulancia, por favor, mi abuelito de 90 años, que le salven la vida. Al viejito, ¿para qué quieres que se quede aquí sufriendo? Ya que se pinte de una vez. O sea, ¿por qué queremos que le pongan? Oye, tiene 90, como una señora, mi papá tiene 92, ay, le ruego que le salven la vida, tiene cáncer del hígado. Y le digo: hermana, mire, se lo digo con todo mi corazón y ojalá que no se ofenda. ¿Para qué quiere que a los 92 años se quede, por el amor de Dios, aquí y en la vida? ¿Qué no sabe usted que ese viejito a los 92 años, si se pinta de aquí, ¿verdad?, va a salir de su cuerpo, que es una prisión, y va a irse a un lugar a descansar? Su abuelo y su papá ya necesitan descanso. Pero aquí estamos nosotros, no salven la vida para que se quede a sufrir con nosotros. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque no conocemos que la muerte para el cristiano es ganancia. Y es el momento de que la mariposa sale. Salimos de esta prisión, estamos nuestra alma y nuestro espíritu está en una prisión. Y cuando morimos es la puerta que se rompen los candados y vuela el alma y el espíritu a la presencia de Dios. Se nos da un cuerpo temporal para regresar en el arrebatamiento con la resurrección de un nuevo cuerpo glorificado. Entonces, todas estas verdades nos hacen elevarnos y ver el mundo con una perspectiva que el mundo no ve. El mundo dice: ¿por qué si Dios es Dios los tsunamis? ¿Por qué si Dios es Dios en las tempestades? Porque lo ven en una perspectiva limitada. Cuando nos subimos con Dios y vemos que los tsunamis se llevan a los niños, gracias a Dios, porque de ellos es el reino de Dios. Y muchas veces niños, como en el tsunami de Indonesia, que el 60% de los niños se fueron en el tsunami. ¿Para qué se querían quedar en Indonesia, en una de las islas más paganas que hay, con más idolatría, etcétera, etcétera? Y Dios en su misericordia dice: prefiero llevármelos a que se queden y se conviertan en prostitutas, en homosexuales, en brujos, en brujas, en astrólogos y en paganos.
Entonces tenemos que entender que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y eso es lo que nos hace vivir en la vida con seguridad, con confianza y sin fe. Es imposible agradar a Dios. Si tú no confías en Dios cuando hay tinieblas en tu vida, cuando hay adversidad y no entiendes lo que está pasando, la fe que tú tienes es la fe de los demonios. Santiago capítulo 2. Los demonios también creen que Dios existe. El diablo no es ateo. Hasta le gana a los ateos el diablo. El diablo cree en Cristo. Cuando apareció Cristo en la tierra, los demonios le dijeron: tú eres el Cristo. Y lo reconocieron. Sin embargo, ellos no confían en Dios. Entonces, la fe bíblica es la que te hace confiar, descansar, aunque estés en sombra de valle y de muerte, aunque las tinieblas nos rodeen, aunque las montañas sean traspasadas, como dice el Salmo 46, y por la ventana veas que el Popocatépetl pase enfrente de tu casa volando, así, aunque la tierra se abra y aunque el petróleo caiga, ¿verdad? No temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Jehová es mi luz, mi fortaleza y mi salvación. Salmo 27, nunca tendré miedo de nada. Esa es la fe. Y esa fe te fortalece para enfrentar la vida como un guerrero y una guerrera de Dios. Muy bien. Veamos ahora la primera evidencia de que la iglesia va a estar antes de los 7 años de la tribulación. Ya vimos que no aparece del capítulo 4 al 18, aparece solamente el nombre de los santos, que son, si no fueran ellos, a quienes va a matar el anticristo, ¿verdad? Entonces el anticristo va a matar, va a haber miles que se conviertan en el tiempo del anticristo. Y en segundo lugar, vemos en Apocalipsis capítulo 4, los 24 ancianos. Los 24 ancianos, los misteriosos 24 ancianos de Apocalipsis 4, versículo 2 al 4. Y el aspecto del que estaba sentado, el aspecto de Dios, lo comienza a describir Juan, era semejante a piedra de jaspe. O sea, parece que el trono de Dios es como de color verde, un verde precioso, como de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Otra vez, el color verde. ¿Y saben por qué aparece un arco iris alrededor del trono de Dios? ¿Se acuerdan ustedes del libro del Génesis? Capítulo 9 y capítulo 10. ¿Qué dice Dios con Noé? Noé, te vamos a hacer un pacto tú y yo. Y este pacto va a ser un arco iris. Cada vez que el arco iris aparece en el cielo, se nos trae a la memoria las palabras que Dios le dijo a Noé. Este pacto significa que este planeta nunca va a volver a ser destruido con el agua. O sea, no hay tal cosa como una invernación. Las películas que han sacado de los catástrofes del mundo es que se inverna y todo se convierte en hielo. No, la próxima destrucción del mundo será con fuego, no con agua. Entonces ese pacto alrededor del trono nos recuerda que Dios es fiel a sus pactos. Y sus pactos están completamente rodeando su trono para que nosotros y sus criaturas y los querubines y los ángeles sepan que un pacto con Dios es inquebrantable. Y nosotros nos encontramos en el pacto de sangre, que es un pacto que es para Israel. No se nos dio a nosotros. Cristo celebra la última cena con los discípulos judíos. Nosotros somos injertados, dice Romanos 11. Somos beneficiarios, dice Gálatas capítulo 3, porque si nosotros tenemos a Cristo, heredamos las bendiciones de Abraham. No te dejaré ni te desampararé, y tus pecados los borraré como está el lejos del oriente, el occidente, nunca me acordaré de ellos.
Nunca te dejaré, o sea, no importa lo que atravesemos, Dios estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Y eso es porque aparece el arco iris alrededor del trono de Dios. Pero el versículo que nos ocupa es el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Aquí parecería que Dios no gobierna solo el universo. Un trono te habla de qué, ¿verdad? Te habla de una persona que tiene poder, que tiene autoridad. Te habla como de príncipes, ¿verdad? 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 presbúteros en el griego. Presbúteros con B grande, que se tradujo ancianos. Y en el Nuevo Testamento siempre, lo vamos a ver rápido, siempre esta palabra presbúteros se refiere a los líderes de las iglesias. De ahí viene la palabra presbítero o presbiteriano o presbiterianismo, de la palabra presbúteros en el original griego. Muy bien, veamos el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 10, que estos ancianos están continuamente junto al trono de Dios. Los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, echando sus coronas delante del trono, etcétera. Capítulo 5, versículos 5 al 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Jehová. Versículo del 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico, capítulo 5, del 9 al 10, diciendo, escuche lo que dicen los ancianos. Esto es clave para identificar su personalidad. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Existen 4 interpretaciones para poder identificar a estos ancianos. Y tú vas a una librería cristiana y vas a comprar el libro de cierto autor que dice que son ángeles. Vas a otra librería cristiana y te dice que es Israel. Vas a otra librería cristiana y a algún otro libro, autor, se le ocurre que no, ¿verdad? No es Israel, ¿verdad? Pues son las tribus de Israel, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia no se interpreta de una forma privada. Tenemos que recurrir a buscar otros pasajes en la Biblia para poder armar el rompecabezas y tener ya el cuadro perfecto para que no caigamos en lo que son las sectas. Que es una secta, es un grupo como los testigos de Jehová. Tú platicas con un testigo de Jehová, es una secta, no son cristianos, no creen en la salvación por gracia, no creen que Cristo es Dios, no aceptan el infierno y te dicen, ¿verdad? También que Cristo no es Dios y que al platicar con ellos te dicen, te lo demuestro bíblicamente. Fíjate la palabra que usan, bíblicamente, con un solo versículo. Y la Biblia no se toma un solo versículo para hacer una doctrina. Y entonces el versículo que te sacan, esta secta es, Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Ya ve? Ahí dice que el Padre es mayor que Cristo. Ellos no entienden que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios antes de la redención. Viene la redención y el Padre manda a su Hijo, y el Hijo baja y se pone debajo del Padre, Filipenses 3, y no estima el ser coigual con el Padre, con los atributos y el poder que tenía con Dios antes de bajar al mundo. Se despoja no de su deidad, se despoja de sus poderes para que queden bajo la autoridad del Padre. Entonces, cuando el Hijo baja del cielo, cuando saca demonios, no los saca el Hijo. Cuando hace milagros Cristo, no los hace Cristo. Cuando Cristo sana a las personas, no las hace Él, las hace el Padre a través del Espíritu Santo. Él no hace nada, Juan 14, nada más lo que ve hacer a su Padre. No actúa, en otras palabras,
independientemente, el Hijo de Dios. Y con esta sumisión no es que Él sea menor que el Padre, es igual que el matrimonio. Ah, no, la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, por lo tanto la mujer ahí como las moscas. Ahí se me echa y cállese y me trae los chilaquiles. Y usted no sirve, como decían los griegos, más que para el placer y para hacer la casa y para trapear y barrer. Entonces, se malinterpreta eso, porque dice en 1 Corintios 11:3 que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Pero el hecho que por sus funciones temporalmente la mujer quede bajo el varón no significa que sea el varón mayor, significa que el varón tiene el control y la autoridad de Dios para tomar decisiones, pero somos coherederos ante Dios, somos iguales, porque en Cristo no hay varón, ni mujer, ni griego, ni gentil. Y cuidado, dice 1 de Pedro 3:7, que a tu mujer no la trates como un vaso frágil, porque tus oraciones tienen estorbo delante de Dios. Tratar mal a la esposa es lo bueno de los seminarios, ¿verdad? Ahí hablamos bastante de esto. Les recomiendo las conferencias. Tratar mal a tu esposa, considerarla insignificante o de menor valía y no darle la honra y la estima que una mujer necesita tener, la caballerosidad, la consideración y el romanticismo que se le tiene que dar, hace que tu relación con Dios sea bloqueada. Dice Dios: ni te me acerques, no me pidas que prospere tu trabajo, no me pides que te sane, no me pidas nada. Ve con tu esposa, humíllate, pídele perdón y comenzaremos a caminar juntos otra vez. Entonces es lo mismo con Dios que en el matrimonio. Por eso el matrimonio es la ilustración más perfecta de la relación con Cristo dentro del cristianismo. Ahora, muy bien, vemos en primer lugar el título. Se llaman ancianos, presbúteros, de donde tenemos el nombre presbiteriano, presbiterio, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Vemos siempre la iglesia del Nuevo Testamento gobernada por una pluralidad de líderes. Ayer tuve un congreso allá por Villacuapa de puros líderes que me invitaron a compartir la palabra. Muchos de ustedes varones, era de puros varones, y fueron muchísimos pastores, gracias a Dios. Y les dije: hay iglesias donde el pastor se muere, y como el pastor nunca entendió que la labor de un pastor es discipular y preparar líderes para que lo ayuden a levantar la iglesia, y el día que él falte, esa iglesia no se caiga, es la razón por cual muchas iglesias en el mundo se muere el pastor, y ¿quién cree que toma el mando? La esposa. Eso se llama pinochetazo. Porque se considera que la iglesia es un negocio familiar. Es de la familia. ¿Cuál de la familia? De la familia de Dios. Pero hay muchos que así, no se imaginan cuántas iglesias, y por eso por todos lados hay mujeres pastoras, viudas, que toman el control del marido para vergüenza de esa iglesia. El marido nunca, ese pastor, discipuló ni nunca preparó líderes. Y ese ha sido nuestro anhelo siempre, ¿verdad? Que Vida Nueva para el Mundo no sea la obra solamente de una persona. Somos una pluralidad de 14 pastores ahorita, unidos entre nosotros como no se imaginan, hombro con hombro, espalda con espalda, con nuestras esposas, con nuestros hijos, y los problemas de uno son los problemas del otro, y unos a otros nos ayudamos, oramos. Yo tengo reuniones con ellos, y acabo de decirles ahora en la reunión que tuve hace un mes con todos ellos, que el año que entra, Dios me habló muy fuerte en Argentina, y el año que entra he cancelado ahorita 17 invitaciones al extranjero. Me voy a quedar en México. Me habló muy fuerte Dios. No a vivir, pero voy a venir por lo menos 2 veces al mes. Por lo menos. Y ahora que me vine de Dallas, le dije a mi esposa, vi mi calendario del 2013, y le dije: mira, me siento tan contento. La única invitación que tengo ahorita que acepté es el 15 al 17 de marzo en Bogotá, que voy a estar con el presidente Santos y con los senadores, y
voy a dar una conferencia allá al gobierno, etcétera, etcétera, va a ser de mucha bendición, pero todas las demás de Venezuela, Chile, Argentina, no se imaginan cuántas invitaciones nos llegan por correo. Les dije a todos, tengo lleno mi agenda, mi agenda, mi agenda. Y me sentí feliz de ver limpia mi agenda, México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que no digan que estoy dormido, ¿verdad? No nos vamos a dormir. México va a ser levantado como nunca por el Señor. Vemos pues, en segundo lugar, nos damos cuenta, ¿verdad? La posición. Están sentados sobre tronos y Cristo promete, nunca Cristo le promete a los ángeles, ni coronas, como lo vamos a ver ahorita, ni tronos también. Dice Apocalipsis 3, capítulo 21, al que venciere, le dice Cristo a la iglesia de la Odisea, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos no solamente eso, sino sus coronas. Esto es interesantísimo. En la Biblia hay dos palabras griegas para coronas: estéfanos y diadema. La palabra estéfanos en el original griego era la corona que se les daba a los atletas olímpicos que ganaban una competencia. Y la corona diadema es la corona y es toda redonda, que la tenían los reyes nada más, los gobernantes, los soberanos geográficos de determinadas partes del mundo o del globo terráqueo. Y la palabra que se usa aquí, que los ancianos estaban coronados, es estéfanos. O sea, es la corona de los vencedores. Y Cristo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es donde está la iglesia, les dice continuamente: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces nos damos cuenta que no pueden ser los 24 ancianos ángeles, descartado totalmente. Los ángeles nunca se les promete coronas, nunca se les promete vestirlos con vestiduras blancas, aunque ellos están vestidos con túnicas blancas, pero ya las tienen. Y los ángeles nunca dicen: nos has redimido, porque para los ángeles no hubo redención. Entonces es muy claro, ¿verdad? La alabanza, solo los creyentes lo alabamos, y la distinción, los ángeles son distinguidos en el capítulo 5, versículo 11 de Apocalipsis. Miré la voz de muchos ángeles y de los ancianos, y eran millones de millones. La Biblia habla de separación entre los ángeles y los seres humanos, o los ancianos del Apocalipsis. Así pues, para terminar, en el capítulo 20 de Apocalipsis, Dios nos da un desafío impresionante y maravilloso. Y dice así, Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, otra vez, y se sentaron sobre ellos los ángeles. ¿Eso dice? Los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos nosotros que no todos los cristianos vamos a sentarnos en la otra vida en tronos. Muchos de ustedes van a ser gobernantes, porque cuando Cristo venga no se va a acabar el mundo. Va en el milenio, ¿verdad? Va a haber Estados Unidos, no se va a llamar Estados Unidos, va a haber naciones, va a haber exactamente, y los gobernantes en el milenio somos nosotros. En cada país, esto es en Apocalipsis 21 y 22, en cada país va a haber un gobernante. Ahora, para ser gobernante tienes que ser vencedor. Y muchos de ustedes van a morir sin haber sido vencedores. No se pudieron vencer ni a sí mismos. Nunca venciste tu sensualismo, nunca venciste tu carácter, nunca venciste tu ego, tu ambición, tu avaricia, y así te vas a ir con todo y chivas al otro lado, como dicen en Jalisco.
Entonces, muchos de ustedes, aunque son cristianos, van a seguir siendo en la otra vida soldados rasos. Otros capitanes, otros tenientes y otros van a ser gobernantes, solo los vencedores. Por eso dice la Biblia, hermanos, amados santos, estad firmes y constantes, 1 Corintios 15, 58, en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Santos de Dios, esfuércense en la fe, echen mano de la vida eterna, peleen la batalla de la fe, corran la carrera, no se den por vencidos, nunca, nunca, nunca. Él está contigo, nunca nos dejará ni nos desamparará. Tenemos todas sus promesas para que cuando lleguemos al final no tengamos nada de qué avergonzarnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos das. A causa de la esperanza que nos está guardando en el cielo, por medio de esta palabra que llegó a nosotros con poder y que crece y se desarrolla y transforma nuestra manera de pensar. Gracias por fortalecernos interiormente con tu espíritu. Y gracias por llenarnos de sabiduría, de inteligencia espiritual, de conocimiento, de discernimiento, para poder distinguir entre el bien y entre el mal. Gracias por llamarnos a ser tuyos. Te pertenecemos, oh Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. En esta mañana muchos de ustedes, así con su rostro inclinado, aún no tienen esta esperanza de volver a vivir, de la seguridad que tus pecados han sido perdonados. Y yo te pido, en el nombre de Jesucristo, que le entregues tu vida, que te rindas en esta tarde a Él, que este año no acabe de una forma desperdiciada. Termina el año y comienza un año nuevo, un 2013, con la revelación, el conocimiento y el perdón de tus pecados en Cristo Jesús. Y si tú quieres hacer esta decisión, dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por la salvación en Cristo y te pido, Señor, que entres a mi corazón, porque con tu sangre me has lavado y a los 3 días resucitaste de los muertos. En el nombre de Jesús, amén.